Hola y bienvenido a un nuevo video de Noticias Cuba. Hoy analizamos una noticia, un hecho que podría afectar a miles de familias cubanas. Te cuento rápido. El congresista republicano Carlos Jiménez, representante por la Florida, ha solicitado formalmente al gobierno de Estados Unidos la suspensión total de vuelos y remesas hacia Cuba. ¿Te imaginas el impacto que esto podría tener en tu familia o en tus conocidos en Cuba? ¿Qué pasaría si de un día para otro, como se plantea, se cortara esta línea vital para tantos y tantos cubanos? Realmente estas medidas, si se imponen, lograrían el objetivo declarado de debilitar o destruir al comunismo en Cuba, o solo asfixiarían más al ya sufrido pueblo cubano. Quédate hasta el final de este video porque vamos a analizar todos los ángulos posibles de esta propuesta controversial, incluyendo las graves implicaciones morales y éticas de usar el hambre y la necesidad como un arma política. El 3 de abril, el congresista cubanoamericano Carlos Jiménez publicó en su cuenta oficial de X, antiguo Twitter, que había enviado una carta formal al secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent solicitando la eliminación de todas las remesas y vuelos entre Estados Unidos y Cuba. En su petición, Jiménez califica al gobierno cubano como una dictadura asesina y además como un gobierno patrocinador del terrorismo, argumentando que estas medidas que él propone son necesarias para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos. Pero, ¿qué implica exactamente esta solicitud? Según la propuesta de Jiménez, se suspenderían todos los canales oficiales de envío de dinero a la isla y se cancelarían los vuelos comerciales entre ambos países, permitiendo únicamente excepciones por motivos humanitarios que deberían ser aprobadas caso por caso por el Departamento de Estado, es decir, por la oficina que dirige Marco Rubio, de origen cubano. Esta no es la primera vez que vemos este tipo de políticas, al menos como propuestas. Durante el primer mandato de Donald Trump, se implementaron restricciones similares como la prohibición de viajes en crucero y diversas sanciones económicas muy duras contra La Habana. Ahora, con Trump de regreso a la Casa Blanca desde enero de 2025 de este año, Jiménez ve una oportunidad para retomar y endurecer estas medidas. Para entender la magnitud de esta propuesta de Jiménez, es importante conocer el contexto económico actual de Cuba. La isla, como seguramente sabes, atraviesa una de las peores crisis de su historia reciente, posiblemente la peor, con una inflación desbordada, una moneda nacional severamente devaluada y escasez de productos básicos y además apagones interminables, falta de combustible, etc. La situación en Cuba ya es lo bastante difícil para el cubano de a pie hoy por hoy. En este escenario caótico de crisis, las remesas y las ayudas desde Estados Unidos se han convertido en un salvavidas para muchísimas familias. Ha sido así desde hace décadas, pero en este contexto son todavía más importantes. Según diversos estudios, estas transferencias de dinero representan miles de millones de dólares anuales que entran en la economía cubana, a pesar de que los datos de los últimos años indican que las remesas han caído, o por lo menos aquella parte que percibían los militares cubanos. Las remesas desde Estados Unidos a Cuba están llegando sobre todo por vías cada vez más informales. Para ponerlo en perspectiva, muchas familias dependen exclusivamente en Cuba de este dinero de remesas para adquirir alimentos, medicinas y cubrir servicios básicos que el gobierno no puede garantizar. Por otro lado, la industria turística cubana, otro pilar fundamental de esa cosa que llaman economía cubana, ya está severamente golpeado tras años de pandemia y restricciones. Y también por problemas de mala gestión interna, eso lo sabemos también. Los vuelos desde Estados Unidos no solo traen cubanos que gastan dinero y que también van a turistear, sino que son el principal medio para que estos cubanoamericanos visiten a sus familiares, llevando consigo medicinas, dinero, ropa y artículos. Cualquier artículo es difícil de conseguir para los cubanos dentro de Cuba, de modo que todo lo que se trae de fuera es beneficioso y aporta a la calidad de vida de los cubanos dentro de la isla. Si la propuesta de Jiménez se implementa, los efectos serían inmediatos y multidimensionales, y ahora mismo seríamos incapaces de medirlos en toda su extensión. Primero, para las familias cubanas significaría perder una fuente crucial de ingresos en dólares, en un país donde el salario promedio estatal no alcanza para cubrir casi nada. No hablemos ya de las necesidades más básicas. Las remesas son fundamentales para la supervivencia de muchos. No estamos hablando de vivir cómodamente, estamos hablando de supervivencia, de subsistencia. Segundo,
el mercado negro ya bastante activo en el país probablemente se intensificaría. Los precios de los productos básicos, que ya son elevados, subirían aún más debido a la mayor escasez y la reducción de dólares circulantes, agravando la inflación que ya golpea duramente a los cubanos. Tercero, es probable que en un contexto como este el déficit fiscal del gobierno aumente, lo que podría llevar a nuevos recortes en servicios públicos como la ya depauperada salud y la depauperada educación, tradicionalmente puntos fuertes del sistema cubano pero que hoy están en total declive. Y por último, y esto lo sabe Jiménez, estas medidas, y esa es una apuesta de ciertos sectores que hay sobre todo en la oposición cubana, en el exilio y sobre todo en Miami, pues medidas como estas podrían aumentar el ya creciente descontento social. No olvidemos que las manifestaciones de julio de 2021 en gran parte fueron motivadas por la crisis económica, también exacerbada por la pandemia de COVID-19 y sobre todo por la falta de respuestas efectivas por parte del gobierno. Y es este descontento germen y movilizador de posibles manifestaciones algo con lo que sueñan, y son casi sueños húmedos, muchísimos cubanos que viven fuera de Cuba y que nunca en Cuba protestaron. Esto hay que decirlo. Los defensores de estas medidas de Jiménez, como el propio Jiménez, y sectores del exilio cubano en Miami, argumentan que es necesario cortar todas las vías de ingresos al gobierno cubano para forzar un cambio político. Según esta visión, cualquier dinero que entra a Cuba inevitablemente beneficia al gobierno, ya sea directa o indirectamente, permitiéndole mantener sus aparatos de control y represión. También señalan que el gobierno cubano se encuentra en una situación económica crítica, que este es el momento, lo que representaría, según ellos, una oportunidad única para aumentar la presión y lograr el colapso del sistema o del régimen comunista de La Habana. La idea es simple: sin oxígeno económico, el sistema colapsaría, abriendo la puerta a una transición democrática, como una película con happy ending, pero con muchos muertos por el medio. Por otro lado, los críticos de esta propuesta de Jiménez, incluyendo organizaciones de derechos humanos y sectores más moderados de la comunidad cubano-americana, argumentan que estas medidas castigan principalmente a la población civil y no al gobierno. No es Díaz-Canel, no es Raúl Castro y no es Marrero. No son ellos los que más sufren con estas medidas. Los críticos de las medidas de Jiménez sostienen que las remesas benefician directamente a las familias cubanas, no al Estado, especialmente cuando muchas se envían por vías informales. Además, estas transferencias no solo ayudan a cubrir necesidades básicas, sino que también fomentan pequeños emprendimientos privados, una incipiente economía independiente del control estatal. Y ya sabemos que el Estado mira con mucha ojeriza a los trabajadores por cuenta propia y a los empresarios privados, a los que intenta de sofocar y de cortarles el agua y la luz para que no crezcan lo suficiente, porque saben que el poder económico al final intenta consolidarse como poder político. En cuanto al tema de los vuelos, su suspensión afectaría principalmente la reunificación familiar y los vínculos culturales entre cubanos de ambos lados del estrecho de la Florida, sin que necesariamente esto debilite al gobierno. Para nosotros, y esto vamos a dejarlo claro, hay una contradicción profunda en estas propuestas de Jiménez. ¿Cómo se puede defender la libertad limitando libertades? ¿Cómo se pueden promover los derechos humanos en Cuba violándolos en Estados Unidos? Como ha señalado un comentarista cubano, no podemos olvidar que la familia es como la patria pequeña. Si no cultivas y proteges tu familia, ¿cómo va a importarte el destino de tu país? Más allá de los argumentos políticos y económicos, esta propuesta tiene una dimensión humana y moral y ética que no podemos ignorar. Estamos hablando de familias separadas, en algunos casos por décadas, de padres que no pueden ver a sus hijos, de abuelos que no conocen a sus nietos. Debemos ser claros en este punto, al menos para nosotros en Noticias Cuba. Utilizar el hambre y la necesidad de un pueblo como herramienta para lograr objetivos políticos es profundamente inmoral, éticamente inaceptable, y desde la perspectiva del derecho internacional humanitario podría considerarse criminal. Asimismo, como lo hoy es incluso criminal, cuando las sanciones económicas se diseñan deliberadamente para causar sufrimiento a una población civil, estamos ante una forma de castigo colectivo que viola principios fundamentales de los derechos humanos. Aunque visto lo visto, parece ser que esto de los derechos humanos cada vez importa menos en los Estados Unidos, o al menos en los Estados Unidos de ahora, los Estados Unidos de Donald Trump. Lo más perturbador es que estas medidas de Jiménez exigen sacrificios a personas comunes sin que quienes las proponen o las defienden en muchos casos asuman ningún riesgo personal. Son los ancianos, los enfermos y los más vulnerables en Cuba quienes pagarían el precio más alto de estas políticas, mientras que sus promotores continúan con sus vidas cómodas lejos de la isla.
como ha señalado un cubanoamericano que leí en redes sociales. Si tanto les preocupa acabar con el comunismo en Cuba, que den el ejemplo y sean ellos quienes asuman los riesgos y los sacrificios, y no familias inocentes. No importa cuán loable pueda parecer el objetivo final, como promover la democracia o acabar con esa cosa que hay en Cuba, dirigida por Raúl Castro, Díaz-Canel y Marrero, que evidentemente casi todos los cubanos coincidimos en que eso tiene que terminar algún día, pero lo importante es que si los medios implican condenar a millones de personas inocentes a mayores privaciones, ese camino es moralmente indefendible. Así lo creemos nosotros. Es particularmente perturbador que estas propuestas vengan de representantes electos cuyo deber es proteger la dignidad humana y no instrumentalizarla. Hay en todo esto una paradoja dolorosa. Yo de verdad espero que ustedes, mis usuarios, los que ven este video, a cualquiera que intente en los comentarios convencernos de que debo dejar de enviar dinero a mi familia para que algunos en Miami celebren la caída del comunismo, que supuestamente vendría por carambola. Porque hay que estar aquí, mi gente. Al final, tantas medidas coercitivas que aprietan el gaznate al pueblo cubano y también un tanto al gobierno, y aquello no termina de caer. Así que estas medidas, estas propuestas de Jiménez, si se implementan, ni siquiera nos ofrecen la seguridad de que el comunismo caiga en Cuba. Es decir, que todo esto puede que exprima aún más la vida de los cubanos y que ni siquiera funcione. Piénsenlo de esta manera. En todo esto, lo que vemos es que hay un dilema moral que enfrentan muchos cubanoamericanos ahora mismo. Elegir entre apoyar a sus familias o adherirse a una estrategia política que, además de ser éticamente cuestionable, no ha logrado hasta ahora los cambios prometidos por más de 60 años. Y ya otra cosa, en el ámbito internacional, organizaciones como Amnistía Internacional, para nada cercana al régimen de La Habana, han señalado que sanciones como el embargo económico y restricciones similares tienen un impacto negativo en los derechos humanos de la población cubana. Más allá de la represión del propio gobierno, estas medidas limitan el acceso a bienes esenciales como alimentos, medicinas y tecnologías, afectando los derechos económicos, sociales y culturales de los ciudadanos cubanos. La comunidad internacional, al parecer, lo tiene bastante claro. Una gran mayoría de países y estados no apoyan estas sanciones de Estados Unidos. Yo lo sé, y esto es algo con lo que el gobierno cubano hace muchísima propaganda año a año, pero es la verdad y hay que decirlo. La mayor parte del mundo civilizado no quiere saber nada de sanciones a Cuba. Las consideran ilegales, ilegítimas, violadoras de los derechos humanos. Por ejemplo, la propia Unión Europea ha votado consistentemente en Naciones Unidas contra el embargo, considerándolo contraproducente y perjudicial para el pueblo cubano. Pero ahora, seguramente aparezca quien nos diga que todo el mundo está equivocado y solo un grupito de gente que quiere ver todo arder son las que tienen la razón. Algunos analistas sugieren que hay motivaciones políticas detrás de esta propuesta, obviamente, que van más allá de la preocupación por Cuba. La Florida es un estado clave en las elecciones estadounidenses y el voto cubano-americano es crucial en muchos sentidos. Propuestas como esta de Jiménez pueden estar diseñadas para ganar apoyo político en este importante bloque electoral. Otros van más allá y plantean que existe una especie de industria del anticastrismo en Miami, donde ciertas figuras políticas y organizaciones han construido carreras y recaudado fondos significativos basándose en una retórica de línea dura contra La Habana, independientemente de su efectividad real. También hay quienes especulan que algunos sectores del exilio cubano tienen intereses económicos en una futura Cuba poscomunista y buscan posicionarse favorablemente para cuando se produzca una apertura económica en la isla. Una observación interesante que circula en la comunidad cubana es que estas prohibiciones históricamente no han funcionado como se espera. Durante administraciones anteriores, cuando se impusieron restricciones similares, muchos cubanoamericanos simplemente encontraron rutas alternativas, y hay que decirlo, también más costosas, para viajar a Cuba y enviar dinero a su familia en Cuba. Eso a través de terceros países como México, Bahamas, Canadá. Esto demuestra no solo una ineficacia de estas políticas, sino también la determinación de las familias por mantener sus vínculos a pesar de los obstáculos. Hay una crítica adicional que señala la autonomía personal. Si alguien considera moralmente incorrecto enviar dinero a Cuba porque cree que beneficia al gobierno cubano, está en su total derecho de no hacerlo. Pero imponer esa decisión personal a toda una comunidad mediante prohibiciones legales viola principios básicos de libertad individual que, irónicamente, son los mismos que dicen querer promover en Cuba. Al final del día, esta propuesta de Jiménez nos lleva a preguntas fundamentales sobre los medios y los fines de la política, de cualquier política. La historia nos ha enseñado repetidamente que cuando se instrumentaliza el hambre como arma política, quienes sufren son siempre los más vulnerables, no los poderosos.
Es importante señalar que el uso del hambre y la privación económica como herramientas políticas va contra principios éticos universales, aunque esto parezca estar devaluándose cada día. Ningún fin político, por noble que parezca, puede justificar medios que provoquen sufrimiento deliberado a poblaciones civiles. Esto no es solo una opinión, es un principio fundamental del derecho internacional humanitario. No es un papel con el que limpiarse las nalgas. Lo que resulta particularmente contradictorio en este caso es ver cómo representantes que dicen defender la libertad están buscando limitar derechos básicos dentro de la propia comunidad cubana. Como señaló un comentarista, ¿cómo puedes cuestionar la falta de derechos en Cuba cuando estás utilizando tu posición para quitarle derechos a tu propia comunidad? ¿Qué libertad estás defendiendo realmente? Esta contradicción es lo que más daña la credibilidad de estas propuestas como la de Jiménez. Si el objetivo es promover valores democráticos en Cuba, ¿no deberían estos valores reflejarse en las políticas propuestas? ¿No debería respetarse la autonomía de las personas para decidir cómo apoyar o no a sus familias? La historia de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos está llena de capítulos complejos y muy dolorosos. Si no lo sabremos nosotros los cubanos de una orilla y de otra. Más de 60 años de embargo y de sanciones no han logrado el cambio de gobierno esperado. Esto hay que reconocerlo, pero han contribuido, eso sí, indiscutiblemente, al deterioro de las condiciones de vida de generaciones enteras de cubanos. Todo esto, hay que decirlo, sin quitar ni un ápice de la responsabilidad que tienen en la crisis cubana los gobernantes cubanos. Desde Fidel Castro hasta ahora Díaz-Canel. Esta realidad que vivimos hoy plantea serias dudas sobre la efectividad de estas políticas como las propuestas de Jiménez y evidencia su naturaleza fundamentalmente inmoral y poco ética. Y es que, caballero, no se puede defender la democracia castigando a quienes más necesitan protección. Esta política no afecta al poder político cubano, sino a quienes esperan ayuda desde el exterior para sobrevivir o para reunirse con sus seres queridos. Si aspiramos a respetar los derechos humanos, si de verdad los utilizamos como la bandera de nuestra lucha, debemos rechazar categóricamente cualquier política que deliberadamente utilice el sufrimiento humano como moneda de cambio político. Las familias cubanas no son peones en un tablero geopolítico. Son seres humanos con derechos inalienables que merecen respeto y dignidad. Y si el propio gobierno cubano vulnera esos derechos, más razón todavía para que desde el otro lado, desde países democráticos como Estados Unidos o como Europa o como cualquier otro país democrático, pues no seamos nosotros los que vulneremos más los derechos ya vulnerados de los cubanos. Para los seguidores de Noticias Cuba sabemos que este es un tema polémico y lamentamos si no te gusta lo que hemos planteado en este video, pero tenemos que ser fieles a lo que creemos. Y llegó el momento de que ustedes tomen la palabra porque siempre escuchamos a todos. ¿Estás a favor o en contra de la propuesta del congresista Jiménez de suspender remesas y vuelos hacia Cuba? Queremos leerte con claridad en los comentarios y lo más importante, argumentando tu respuesta. Si estás a favor de estas medidas, ¿crees realmente que provocarán un cambio político en Cuba? ¿Consideras que para tumbar al gobierno de La Habana el fin justifica los medios? ¿Qué responderían las familias que dependen de estas remesas para sobrevivir? Si estás en contra de lo planteado por Jiménez, ¿qué alternativas propones para promover cambios positivos en la isla sin castigar a la población? ¿Es eso posible? ¿Cómo responderías a quienes argumentan que cualquier dinero que entre en Cuba fortalece al gobierno? Este es uno de los debates más profundos y complejos dentro de la comunidad cubana, y todas las voces merecen ser escuchadas. No importa si estás en Miami, en La Habana o en la Conchinchina, tu perspectiva ayuda a construir un entendimiento más completo de esta situación. Si te gustó este análisis, no olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita ¡ting! Para recibir notificaciones de nuestros próximos contenidos. Compartir este video también ayuda enormemente a que más personas estén informadas sobre temas que afectan directamente a los cubanos. ¿Qué otros temas relacionados con Cuba y las políticas estadounidenses te gustaría que analizáramos en futuros videos? Déjamelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video de Noticias Cuba. Chao.